Muy bien. Ahora sí creo que ya estamos. Perfecto. Entonces, si alguien desea participar o desea expresar algún punto de vista, etcétera, lo único que tiene que hacer es pedir, tienen a la derecha un botoncito que dice Raise Hand, de tal manera que cualquiera que quiera participar lo haga, ¿no? Esto con el fin de que podamos ordenarnos a medida que va pasando la clase. Eso creo que es muy, muy importante trabajarlo de esa manera. Bien, si hay alguien que, digamos, tiene problemas con el sonido, por favor no dude en indicármelo para que podamos habilitarle si es vía mensaje. ¿Ya? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es voy a proceder a compartir la pantalla que tenemos con la que trabajamos normalmente, que es nuestra pantalla, la presentación básicamente con la que hemos estado trabajando todos estos días, ¿no? Entonces, ya la tienen ustedes en pantalla. Bien, como habíamos indicado, el resultado presupuestal se constituye en una medida de la política fiscal. ¿Por qué razón? Porque como bien habíamos indicado, el resultado presupuestal o déficit fiscal no es otra cosa que la diferencia entre los impuestos, los gastos y las transferencias que realiza el gobierno, ¿no? Esto es así porque si se fijan acá en los impuestos, corresponde a los ingresos, G a los gastos y las transferencias se refiere a que ahora especialmente cuando tenemos bonos como el bono familia o el bono universal, se constituyen en gastos, ¿no? Lo que decimos también es que si todo lo demás se mantiene constante, las políticas fiscales expansionistas, los aumentos en las compras del gobierno, las mayores transferencias o los menores impuestos, reducen el resultado presupuestal para ese año, ¿no? De ahí que, por ejemplo, comprenderán ustedes de que en una situación como la boliviana, donde los ingresos están bajando porque precisamente no hay actividad económica, las transferencias están aumentando, entonces estamos frente a la presencia de una política expansionista. Es decir, el déficit fiscal, esta gestión va a ser mayor que las anteriores gestiones, ¿no? Lo cual es positivo dadas las circunstancias porque en estos momentos lo que requerimos es una inyección de fuerte de dinero y qué es lo que debe ocurrir desde mi punto de vista. Bien. También podemos decir que en esta línea una política fiscal expansionista hace que un superávit fiscal sea menor o que un déficit sea mayor. Inversamente, las políticas fiscales contractivas, menores compras del gobierno, menores transferencias o mayores impuestos, aumentan el resultado presupuestal para ese año, haciendo que un superávit fiscal sea mayor o que un déficit sea menor. También es importante indicar que existen variaciones de acuerdo a los efectos del ciclo de los negocios o ciclos económicos, de manera que se pueda separar los efectos del ciclo de los negocios de aquellos de la política fiscal. Los gobiernos estiman el resultado presupuestal cíclicamente ajustado, una estimación del resultado presupuestal si la economía se encontrara en su producto potencial, ¿no? Esta es una forma de trabajo que se hace en los casos en los que veamos que podría existir un desfase respecto
al ciclo económico, ¿no? En el fondo no es muy difícil de entender. Lo que ocurre es que puede presentarse en la economía que existan algunos momentos en los cuales, por ejemplo, ahora en una recesión, los ingresos bajen. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que al bajar los ingresos, lo que va a hacer es aumentar el déficit fiscal. Entonces, esto no es resultado estricto sensu de una política fiscal expansiva, sino es un efecto del ciclo económico. Entonces, es importante distinguir aquellos elementos con el fin de saber si estamos o no ante una política fiscal expansiva. Es importante esta pregunta, ¿no? ¿Debería ser el resultado fiscal equilibrado? Esta, si ustedes quieren, es la pregunta más importante de la política fiscal. El debate, la controversia entre los economistas gira respecto a la respuesta a esta pregunta, ¿no? Por eso decimos, la mayoría de los economistas no creen que el gobierno debe estar forzado a mantener un resultado fiscal equilibrado todos los años, porque esto subestimaría el rol de los impuestos y transferencias como estabilizadores automáticos. Decimos que la gran mayoría no considera que esto tenga que ser así, pero en eso de la gran mayoría sí hay que tener mucho cuidado porque no debemos olvidar que el, depende en qué punto uno se sitúe, ¿no? A ver, para darles un ejemplo, ¿no? Buena parte de los economistas van a considerar que no es aconsejable un resultado fiscal igual a cero. Hasta ahí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Pero, ¿cuánto es el déficit fiscal que la mayoría de los economistas está dispuesto a aceptar? Una gran parte, por ejemplo, se va a inclinar a que el resultado fiscal no debería ser superior al 5% del PIB en términos de déficit, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, pero gran parte de ellos también van a rechazar un déficit fiscal del 10%. ¿Por qué razón? Porque cualquier cifra por encima del 5% les va a parecer excesiva. Y vamos a ver a lo largo del curso por qué esto es así, ¿no? Por eso decimos, aún así, los hacedores de política preocupados por los déficits excesivos algunas veces se sienten que son necesarias reglas duras que prohíban o que al menos impongan un límite superior a los déficits, ¿no? Es decir, coincidimos todos en que en una situación recesiva es necesario contar con cierto margen del déficit fiscal, porque eso permite que podamos hacer transferencias, que actúe la inversión pública, etcétera. Pero a la vez decimos que no es aconsejable que este déficit fiscal sea muy alto, ¿no? Ese es un poco el consenso que se tiene en el mundo. Ahora, ¿por qué razón? Porque hay implicaciones de largo plazo de la política fiscal. Los déficits persistentes tienen consecuencias de largo plazo porque llevan a un aumento en la deuda pública. Esto quiere decir que a medida que estamos avanzando, por darles una idea muy simple, ¿no? Que lo podemos comparar también con una familia. Si una familia tiene un ingreso mensual de 8.000 bolivianos y gasta 10.000 bolivianos al mes, lo que va a hacer es que ese déficit de 2.000 bolivianos se vaya acumulando. Es decir, la deuda de esa familia va a crecer. De una forma parecida ocurre en la economía del sector público. A medida que va pasando el tiempo, la deuda de los estados
tiende a aumentar en la medida en que haya una presencia de déficits fiscales persistentes, ¿no? Ahora, ahí tampoco quiero convencerlos de que esto sea necesariamente así, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los estados tienen una gran ventaja y esa ventaja se refiere a la posibilidad de emisión de dinero, ¿no? Ahora, claro, ahí la primera respuesta que uno tiene es que cuando empiezas a emitir dinero, inmediatamente aparece la inflación, lo cual, digamos, es verdad, ¿no? Pero pónganse ustedes a pensar en una economía como la norteamericana. Los Estados Unidos técnicamente pueden eh, emitir la cantidad de dinero que quieran. Y por lo tanto, para ellos, la emisión de deuda no es un problema. ¿Por qué razón? Porque su dinero en realidad es divisa mundial y por lo tanto ellos pueden emitir la cantidad de dinero que se quiera, ¿no? De hecho, hay teorías que plantean que las crisis mundiales que vamos a vivir en el mediano plazo se refieren precisamente a la ruptura del acuerdo de Bretton Woods, que se rompió en 1971, ¿no? Son simplemente para darles como referencia. En realidad, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional en la década de los 40, se establece un sistema de paridades fijas. Y esa paridad fija se establecía alrededor del patrón oro. Más o menos la idea era que en determinadas circunstancias cualquier moneda podía cambiarse por oro. Pero en 1971 eso se rompe. Y a partir de ese punto, en realidad, si ustedes van con sus dólares a la Reserva Federal para que les cambien por oro, lo que va a hacer la Reserva Federal es de irse, ¿no? Porque no tienen ninguna obligación, te van a mandar a que te compres oro como cualquiera lo hace en los mercados, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, sí pueden aumentar bastante su deuda y ojo que lo han utilizado todo el tiempo para fomentar su desarrollo, etcétera. No, gran parte de las herramientas de la política fiscal están relacionadas con lo que puede hacer el gobierno norteamericano. En el caso boliviano, eso puede funcionar a medias. ¿Por qué puede funcionar a medias? Porque tenemos la ventaja de una economía bolivianizada, ¿no? Entonces, hay rangos para que el Banco Central pueda emitir directamente, ¿no? Para darles una idea, hace un mes el Banco Central ha prestado $1.000 millones al Tesoro General de la Nación para el gasto contingente. Uno podría pensar, pero eso inmediatamente mediante las ecuaciones contables significa una reducción de las reservas internacionales, no necesariamente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si esos $1.000 millones entran como moneda nacional, fortalecen el aparato productivo nacional, no necesariamente va a traducirse en una caída de las reservas internacionales. Entonces, mucho depende de cómo se maneje, qué se haga. Es un instrumental muy fino que se puede utilizar, ¿no? Lo peor que se puede hacer es, por ejemplo, y en eso yo soy un crítico de la actual administración, es tratar forzadamente de reducir el déficit fiscal, ¿no? Pero, digamos, dentro de esos rangos se admite también que aún con la previsión que les estoy explicando en términos de que hay rangos para la política fiscal, es lo que técnicamente se llama el espacio de la política fiscal, eh, hay implicaciones de la deuda pública. ¿Por qué razón? Porque por un lado, la deuda pública puede desplazar el gasto en inversión, lo que reduce el crecimiento económico de largo plazo, ¿no? Dependiendo de la orientación que puedan tener los hacedores de política pública, pueden considerar que no es aconsejable utilizar las herramientas tal como se las estoy describiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no piden dinero al Banco Central, sino emiten deuda mediante bonos de tesorería internos, ¿no?
¿En qué consiste esto? Esto consiste en que se ofrecen estos títulos en el mercado nacional de la forma más sencilla que puedan entenderlo, ¿no? Es decir, un título es un compromiso de pago. Se emite un bono, por ejemplo, de 10.000 bolivianos a una tasa de interés del 5%. ¿Cuál es la idea? Que me entreguen los 10.000 bolivianos y al cabo de un año se les va a devolver 10.500 bolivianos. ¿Por qué se dice que esto desplaza el gasto en inversión? Porque en lugar de que esos 10.000 bolivianos entren a las entidades de intermediación financiera y puedan financiar la inversión, se lo van a entregar al Estado. Entonces, el hecho de que el Estado empiece a quitar recursos a la economía, lo que va a hacer es que va a reducir el crecimiento económico en el largo plazo. Y puede ocurrir en casos extremos, el aumento de la deuda puede llevar a un default del gobierno, resultando en una crisis económica y financiera. ¿Qué es el default? No es otra cosa que la moratoria en los pagos de deuda. En realidad, dependiendo de la estructura, generalmente es mensual. Todos los meses el Tesoro General de la Nación tiene que realizar pagos a las entidades financieras de las cuales nos hemos prestado, para que tengan un orden de la importancia del pago de la deuda y capital en Bolivia. Eso representa la suma de 823 millones de dólares. Es decir, todos los años el servicio de la deuda externa en Bolivia alcanza a 823 millones de dólares, ¿no? Ahora ustedes podrían decir, pero bueno, es una obligación. Sí, sin duda, ¿no? Pero solo piensen, por ejemplo, que esos 823 millones de dólares anuales ahora podrían servir para equipar a los hospitales y podrían servir para contratar más médicos, ¿no? Y este es un tema de debate intenso en estos momentos porque se está planteando en el mundo, dada la situación de coronavirus, que se permita que los gobiernos no necesariamente paguen todo lo que significa el pago de la deuda externa, ¿no? Bien, entonces, sigamos con nuestra presentación. En esa línea, lo que vamos a ver es cómo funciona esto de los déficits fiscales y la deuda en la práctica. Para ello vamos a indicar que una medida ampliamente utilizada para estimar la salud fiscal es el ratio de la deuda sobre el Producto Interno Bruto. Este número puede permanecer estable o caer aún cuando existan déficits fiscales moderados, en tanto que el PIB crezca a lo largo del tiempo. Porque esto es importante entenderlo, ¿no? Porque en realidad la cifra del déficit fiscal como porcentaje del PIB no hay que entenderla solo desde el punto de vista del numerador, sino también del denominador, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo he notado, especialmente a muchos colegas, que intentan ver al tamaño de la deuda externa en términos absolutos, ¿no? Más o menos ahora está alrededor de los 10.000 millones de dólares. Es posible que para fin de año alcancemos un nivel de deuda de 12.000 millones de dólares. Sin embargo, en este negocio es importante ver qué significa realmente esto. Una deuda de 11.000 millones de dólares es una deuda alta, es una deuda baja. ¿Cómo podemos establecer esa situación? Y lo mejor que podemos hacer ahí es definir que hay que relacionarlo con el tamaño del Producto Interno Bruto. A eso se refiere el ratio de deuda sobre el Producto Interno Bruto.
Entonces, si el Producto Interno Bruto es alto, es decir, el tamaño de la producción es grande, una deuda de 10.000 millones de dólares puede ser baja, ¿no? Piensen, por ejemplo, en economías como la Argentina, que tienen una producción de más o menos 400.000 millones de dólares, ¿no? A ellos más o menos su deuda externa está alrededor de los 100.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros tuviéramos una deuda de 100.000 millones de dólares, eso equivaldría al doble del tamaño del producto. Entonces, nuestro ratio de deuda sería del 200%, ¿no? Por esa razón, es muy importante que sepamos con claridad cuál es la relación deuda sobre PIB, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante considerar el déficit fiscal y la dinámica de la deuda y del Producto Interno Bruto. Si ustedes quieren, esta ecuación que ustedes tienen en pantalla es la ecuación básica, es la ecuación clásica con la cual se maneja la política fiscal, ¿no? ¿Por qué razón? Vamos a ir definiendo algunos de los elementos centrales. Habíamos visto que en realidad el lado derecho de la ecuación corresponde al resultado presupuestal. ¿Esto a qué se refiere? A que sumados los gastos más las transferencias del gobierno, menos los impuestos, nos da el tamaño del déficit fiscal, ¿no? Ahora, ese tamaño del déficit fiscal va a ser igual al cambio en el stock de la deuda, ¿no? Vamos a simbolizar por BT el tamaño de la deuda en un momento del tiempo, ¿no? Para nuestro caso, digamos 10.000 millones de dólares. Y BT más 1 va a ser el stock de la deuda externa transcurrido un año, ¿no? En este caso, digamos, vamos a tomar en cuenta que estamos hablando de 12.000 millones de dólares. Entonces, el déficit fiscal de esa gestión no va a ser otro que 2.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, mediante este mecanismo se averigua en esencia si la forma en la que está avanzando el déficit fiscal es o no peligrosa para la economía, ¿no? Por eso la pregunta fundamental o las preguntas que nos hacemos es ¿hacia qué tiende la deuda pública si el gobierno siempre está en déficit? ¿Es sostenible? ¿Es explosivo? ¿No? En la medida en que los déficits fiscales se compensen entre sí, esto es que en algunas gestiones exista superávit y en otras exista déficit, entonces se dice que esa economía es sostenible, ¿no? Por dar una idea, y acá digamos estamos haciendo un pequeño ejercicio, es que, por ejemplo, si en el periodo inicial el déficit es 10, el monto va a ser 10, pero si todos los años tenemos un déficit de 10, lo que va a ocurrir es que la deuda va a crecer proporcionalmente, ¿no? De 10, 20, 30, 40, etcétera, hasta que llega un punto en que ese monto de la deuda es prácticamente insostenible. De hecho, es probable que la situación sea más grave de lo que sugiere el ejemplo en el cuadro anterior. ¿Por qué razón? Porque si la deuda crece, también van a crecer los intereses. ¿Por qué esto es importante, no? Que no debemos olvidar que bajo los mecanismos de endeudamiento que existen actualmente en el mundo, lo que va a ocurrir es que sobre la deuda se tienen que pagar los intereses. Y eso es precisamente lo que ocurre en el mundo. Por esa razón es que usualmente se distinguen en los pagos por intereses de los restantes gastos del gobierno, ¿no? A ver, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. En realidad, esta es nuestra ecuación anterior,
donde estamos viendo el cambio en el stock de la deuda en el lado izquierdo de la ecuación. En la parte central está la diferencia entre los gastos, las transferencias menos los impuestos. Lo que hacemos es que dentro de estos gastos está el pago por intereses de la deuda y el resto de los términos lo vamos a definir como el déficit primario. Entonces, los gastos correspondientes a los intereses de la deuda, que en nuestra ecuación lo simbolizamos por RBT. ¿Por qué RBT? Porque R es la tasa de interés multiplicada por el stock de la deuda, que es lo que pagamos por intereses. Por lo tanto, vamos a establecer como déficit primario el resultado presupuestal, el déficit fiscal, sin tomar en cuenta el pago de los intereses. ¿Esto por qué se lo hace? Porque puede ocurrir en una economía que estos pagos de los intereses a la larga sean más grandes respecto a el monto mismo de la propia deuda, ¿no? A ver, más o menos para que tengan una idea, si digamos en una familia nos vamos endeudando progresivamente y durante mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que vamos a necesitar cada vez más préstamos para pagar los intereses, ¿no? O sea, en una situación complicada, por darse una idea, ¿no? En mi mismo ejemplo de los 10.000 y de los 8.000 bolivianos. Y yo puedo estarme prestando para mantener el nivel de vida de mi familia 2.000 bolivianos al mes. Pero resulta que mi ingreso no solo baja, no solo es de 8.000 bolivianos, sino que desciende aún más. Por darles una idea, desciende a 5.000 bolivianos. Pero yo voy a continuar manteniendo el mismo nivel de gasto. Entonces, para poder cubrir los préstamos, o sea, cubrir los intereses y las amortizaciones de capital, me voy a prestar nuevo dinero. Y ese nuevo dinero lo voy a destinar a pagar los intereses y el capital de los anteriores préstamos. Bueno, así visto, cualquiera de ustedes diría, esa no es la actitud más racional. Lo mejor que tienes que hacer ahí es bajar los gastos, igualar a tus ingresos y listo, ¿no? Eso puede parecer lógico desde el punto de vista personal, pero ni las personas, ni las familias, ni los estados hacen necesariamente eso. ¿Por qué razón? Porque recortar el gasto es muy difícil. En realidad yo calculo que este año o el próximo se va a tener que hacer un recorte del gasto público, ¿no? Pero ahí depende qué recortes, ¿no? Por darles una idea, las víctimas favoritas del recorte fiscal son siempre los empleados públicos, ¿no? Nadie quiere a los burócratas de los ministerios, en fin, pero ellos no representan más del 5% de la planilla total. En realidad la planilla total está compuesto por 5 grandes ejércitos, ¿no? Educación, salud, Fuerzas Armadas, policía y rentistas. Ese es el grueso del gasto corriente en términos del grupo 100, ¿no? Recortar ahí es muy difícil, tremendamente complicado, ¿no? Porque imagínense en este momento que al ministro de Hacienda o al ministro de Economía y Finanzas Públicas se le ocurriera decir que vamos a despedir gente, ¿no? Eso es imposible, o sea, no se podría hacer, ¿no? Y así hay una serie de gastos que se tienen que mantener y por lo tanto los estados tienden precisamente a prestarse para cubrir los nuevos pagos que están llevando adelante, ¿no? Por esa razón es que si esto no se lo maneja bien, se tiene un escenario
muy complicado, ¿no? La deuda crece indefinidamente si el déficit primario es cero o es positivo, ¿no? En la medida en que el déficit, digamos, empiece a crecer de una forma continua, entonces esta deuda eh, puede generar problemas muy fuertes en el mediano plazo. Ahora bien, ¿qué pasa con la relación deuda-producto? Si la deuda creciera menos que el producto, de tal manera que la relación se mantuviera o incluso se redujera, la situación podría ser sostenible y la deuda cada vez menos gravosa para el gobierno. Esto es precisamente lo que les decía, ¿no? En la relación deuda-producto, aun cuando el tamaño de nuestra deuda creciese, si el tamaño del producto aumenta, esa relación deuda-PIB tiende a bajar. Para explicarlo, digamos, coloquialmente y para que me entiendan, por si acaso, yo no estoy diciendo que endeudarse sea malo, ¿no? De hecho, ustedes lo pueden ver en las familias, ¿no? Una operación muy común en las familias es la adquisición de casas o departamentos, ¿no? El buen sentido dice que para comprarte una casa o un departamento lo mejor es que ahorres, ¿no? Pero aún siendo disciplinado, tendrías que ahorrar al menos por 15 años para tener tu casa. Y mientras tanto, puede ser que tengas que vivir en pagando alquileres o tengas que vivir en un anticrético, ¿no? En el tema del alquiler es plata que vas a pagar y después no vas a ver. En el tema del anticrético, el gran problema es que a medida que pasa el tiempo, el anticrético en sí mismo pierde valor, ¿no? Para ilustrarles lo que les estoy diciendo, hace unos 20, 25 años, con $3,000 o $4,000 se podía conseguir un departamento relativamente confortable, ¿no? Unas 3 habitaciones. En cambio, ahora con $3,000 lo que vas a conseguir es una habitación a lo mucho, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, siempre existe el riesgo de perder el dinero. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de los dueños de casas y departamentos no van a permitir que se registre ante derechos reales esto. Entonces, esperar 15 años para hacer eso no es lo más aconsejable. Lo mejor es que te acerques a una entidad financiera, te presten el dinero para comprarte tu casa y tu departamento y eso vas amortizando, ¿no? O el otro caso que es de mayor beneficio ocurre cuando te prestas para montar un negocio, ¿no? Entonces armas un negocio y lo que va a ocurrir es que el flujo financiero que te genera ese negocio te va a permitir pagar la deuda. Entonces, al final, lo que va a ocurrir es que vas a pagar tu crédito y vas a tener ya un negocio montado, ¿no? Esa situación es exactamente la que se tiene en los países. Si, digamos, la deuda se destina a la inversión y no al gasto corriente, lo que va a ocurrir es que el tamaño del Producto Interno Bruto va a crecer. Y por lo tanto, con el flujo financiero que genere ese Producto Interno Bruto, lo que vamos a lograr, además, es que vamos a poder pagar la deuda externa, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el caso de cuando la deuda es sostenible en el sentido de que la relación deuda-producto es no explosivo. Para eso vamos a hacer algunas divisiones respecto a las ecuaciones que estamos planteando. En este caso, lo único que estamos haciendo para ambos lados de la ecuación es dividir el cambio en el stock de la deuda, que habíamos dicho que es el stock de la deuda en el año 1, menos el stock de la deuda en el periodo T, y sobre el tamaño del producto, ¿no es cierto? Para todas estas ecuaciones, por si acaso, lo que estoy haciendo es utilizar el Producto Interno Bruto nominal. Lo propio en el lado derecho de la ecuación, lo que voy a hacer es dividir
el stock de la deuda entre el producto por la tasa de interés más el déficit primario sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es algunas operaciones matemáticas y vamos a definir la relación, vamos a simbolizar por BT la relación entre la deuda y el producto y el déficit primario como porcentaje del PIB como la relación existente entre este déficit primario y el tamaño del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente, una ecuación que nos va a definir cuál es la dinámica del Producto Interno Bruto, ¿no? Y aquí lo que vamos a notar es un aspecto muy interesante, ¿no? Noten ustedes que en realidad en esta dinámica del Producto Interno Bruto, lo que interesa es la relación que va a existir entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué es tan importante este tema de la tasa de interés? Porque, como ustedes notarán, en el conjunto de ecuaciones que hemos desarrollado, si la tasa de interés es menor que la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que va a ocurrir es que esa deuda es sostenible. Para ponerles un ejemplo, si hemos pactado un crédito al 3% de tasa de interés y nuestra tasa de crecimiento es del 5%, lo que va a ocurrir es que en el tiempo esa deuda es sostenible, ¿no? De ahí ustedes notarán de que, por ejemplo, el hecho de que el Banco Mundial haya anunciado que la tasa de crecimiento del PIB para la gestión 2020 va a ser igual a menos 3,8%, es decir, que vamos a tener una tasa de crecimiento negativa, sea pues una mala noticia para el país, ¿no? Porque eso nos introduce en una relación creciente de deuda-producto. En mi opinión, si eso continúa de esa manera, lo que va a ocurrir es que se puede presentar un escenario de insostenibilidad de la relación deuda-producto o un escenario de insostenibilidad del pago de la deuda, ¿no? ¿Por qué, digamos, eso preocupa? Porque cuando hay presencia de escenarios de insostenibilidad, lo que ocurre es que el país tiende a bajar sus grados de calificación en términos de las calificadoras internacionales, ¿no? Ahora ustedes me podrían decir, pero ¿y eso? Y, bueno, no es tan. Y lo que ocurre es que a la larga o a la corta siempre necesitas estar en los mercados internacionales de préstamo. ¿Por qué razón? Porque Bolivia tiene una característica de tener un aparato productivo concentrado en pocas cosas, ¿no? Fundamentalmente materias primas, industria liviana y servicios, ¿no? Que es la tendencia también del mundo, ¿no? Tampoco quiero decirles que eso sea algo muy malo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un país como España, que es parte de la Unión Europea, donde el 60% de su economía es informal y el grueso de lo que produce también es industria liviana y servicios, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque en determinadas circunstancias necesitas equilibrar tu balanza de pagos. ¿Cuál es la razón? La razón radica en que necesitas tener los recursos financieros para cubrir las importaciones. Las importaciones no son algo malo. Yo alguna vez he escuchado a unos colegas decir que mientras más importemos estemos mal. De hecho, he escuchado, creo que al viceministro del Tesoro alegrándose de que las importaciones hayan bajado. Eso no es una buena noticia porque en realidad
la mayor parte de las importaciones que tenemos en Bolivia corresponden a materias primas y a bienes de capital. Entonces, si no se cuenta con los recursos suficientes para hacer estas importaciones, el aparato productivo se frena, ¿no? Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, hay muchas cosas que se hacen en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, se ensamblan vehículos, ¿no? Es una industria interesante el ensamblaje de vehículos. De hecho, ustedes han debido notar en Bolivia hay esos buses medianos, ¿no? Que son mucho más grandes que los minibuses. Eso se hacen en Bolivia, que es lo que hacen las empresas, es comprar los motores, las llantas, etcétera, pero la carrocería, los asientos, etcétera, toda la parte ya de funcionamiento del vehículo se hace en Bolivia. Entonces ahí notarán ustedes que no es que en Bolivia producimos los motores, no, los compramos los motores, pero hay una parte que nosotros hacemos. Y así ocurre en varias industrias. Piensen, por ejemplo, en la industria de muebles. En Bolivia es muy activa la industria de muebles, pero para eso utilizan madera importada, esa madera prensada, reciclada, por ejemplo, que es muy común en los muebles de Bolivia. Eso se lo importa y se arman acá los muebles. O piensen, por ejemplo, en la ropa, ¿no? Lo que ocurre es que se compra tela, ¿no? De jeans, eso es muy común, donde los artesanos bolivianos los cosen, les ponen una marca bonita, digamos Apache, marcas internacionales, Levi's, etcétera, ¿no? ¿Por qué no? Porque en realidad el mercado boliviano es muy pequeño, ¿no? Y es tan pequeño que a Levi's, por ejemplo, no le va a interesar venir a ver quiénes están haciendo ropa con su marca, ¿no es cierto? Bueno, con esto no les, por si acaso no se me interprete en el sentido de que yo estaría de acuerdo con ese tipo de actividades, no, en mi opinión, el registro de patentes, el registro de marcas es muy importante para el progreso de un país, porque eso permite que los inventores tengan incentivos, ¿no es cierto? Pero tampoco voy a negar una realidad que es muy patente en el caso boliviano, ¿no? Los economistas tenemos que tener la capacidad de entender la economía cómo funciona, no como nos gustaría que funcione, ¿no? Los colegas que, por ejemplo, están soñando que en Bolivia deberíamos hacer chips, deberíamos hacer computadoras, deberíamos estar en medio de la economía de la nube, etcétera, ¿no? Me parece algo plausible, ¿no? Pero cuando ya entras a la realidad concreta de querer construir todo esto, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas por la naturaleza de lo que significa estar en Bolivia. ¿Cierto? Entonces, en mi opinión, el hecho de que nos salgamos de los mercados internacionales es algo que en el mediano plazo nos va a generar problemas, especialmente ahora que los mercados internacionales se están cerrando, que hay un descenso de la actividad global grande, ¿no? Por esa razón, ustedes ahora entenderán por qué razón muchos gobiernos están levantando la cuarentena, ¿no? Por ejemplo, ahí Brasil se le está jugando el todo por el todo, ¿no? O sea, Bolsonaro ha dicho, yo entre economía y salud elijo la economía, ¿no? Porque no va a permitir que el gigante se caiga. Lo propio, los Estados Unidos de América, Donald Trump ha decidido ir levantando la cuarentena. De hecho, está un combate feroz con gobernadores de distintos estados, porque a su criterio la economía no debe sacrificarse, ¿no? Ahora entenderán por qué razón es que se toman a veces ese tipo de decisiones, ¿no? Bien, entonces lo que decimos es que esta ecuación gobierna la dinámica de la relación deuda-producto interno bruto. Para hacerlo simple, supongamos que el producto crece siempre a la misma tasa y el déficit primario se mantiene siempre en el mismo porcentaje del producto interno bruto. La ecuación anterior se puede representar en el par de ejes como una recta, ¿no? O sea, acá lo que vamos a ver es la relación deuda-producto en el periodo T
y vamos a representar a la relación deuda-producto en temas 1 en el eje de las ordenadas, ¿no es cierto? Supongamos que la deuda inicial va a ser 0. ¿Cuánto será en un periodo después, no? Lo que vamos a notar ahí es que si esta deuda crece a medida del tiempo, lo que vamos a ver es que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es mayor que la tasa de interés. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una situación en que este crecimiento de la deuda pública no representa un problema. ¿Por qué razón? Porque en esencia lo que estamos logrando es que el PIB se expanda a una mayor velocidad que la deuda, ¿no? Para ponérselos coloquialmente, ¿a qué se refiere esta gráfica? Es como una familia, ¿no? A medida, evidentemente, yo tengo un ingreso de 8,000, gasto 10,000 y 2,000, digamos, es mi déficit, ¿no? Pero de pronto esa deuda lo que está haciendo es que yo pueda tener una actividad extra. Entonces, lo que va a ocurrir es que esa actividad extra se expande de tal manera que me permite cubrir continuamente los déficits y el pago de esa deuda. Y a la larga lo que va a ocurrir es que esa brecha se va a cerrar, ¿no es cierto? Por esa razón, incluso en el plano personal, siempre es importante que tengan diversas fuentes eh, de ingreso, ¿no? Porque eso permite que no necesariamente estén atrapados en una dinámica creciente, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que podemos estar tranquilos? No, porque con otros valores de los parámetros la situación puede ser explosiva. En otras palabras, supongamos que la relación entre la tasa de interés, que vamos a denominar como R, respecto a la tasa de crecimiento sea mayor que 1. Para ponérselos en simple, ¿no? Supongamos que la tasa de interés que hemos pactado sea del 5%, en caso de los bonos de tesorería que les decía, y la tasa de crecimiento sea del 2%, o que sea esto negativo. Eso quiere decir que 5 dividido, digamos, entre 2 nos va a dar 2,5. Eso es mayor que 1, ¿no? Y que el déficit primario sea mayor que 0. Eso quiere decir que estamos gastando más allá de los ingresos que estamos obteniendo, ¿no? En este caso, de la tasa de interés es mayor a la tasa de crecimiento del PIB. ¿Cómo queda la gráfica? La gráfica queda de esta manera. Eso quiere decir que el stock de la deuda como parte del Producto Interno Bruto va a crecer más rápido. O sea, si ustedes quieren, esta línea de 45 grados nos muestra que el stock de la deuda se mantiene constante en el tiempo. Si digamos esta tasa de crecimiento está por debajo de esta línea de 45 grados, quiere decir que en el tiempo el tamaño de nuestra deuda está bajando, ¿no? Para darles un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros compramos una casa o un departamento, todos los meses lo que ocurre es que vamos amortizando una parte del crédito. Como vamos amortizando una parte del crédito, el stock de la deuda va bajando, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? De pronto, en 10 años, 15 años puede parecer un periodo muy largo, pero pasa rápido, ¿no? Entonces, a los 15 años ya estás pagando tus últimas cuotitas y el bien ya es tuyo, ¿no? Y no se olviden que en Latinoamérica, en el mundo, hay que decirlo, ¿no? El bien que uno aspira como familia a tener es su casa, ¿no? Si tienes tu casa, en realidad tienes media vida resuelta, porque después lo único que tienes que ver son los gastos de caja, ¿no? Y en América Latina, la gran ventaja que tenemos es por la estructura productiva que tenemos, y los alimentos son relativamente baratos, ¿no? Comer en Bolivia no es caro comparativamente con otros países, ¿no? Pero si esta relación entre el stock de la deuda del periodo 1 versus el stock de la deuda del periodo inicial es creciente, lo que va a ocurrir es que estamos en una situación explosiva y eso es lo que nos va a llevar precisamente a una situación de default.
¿no? Por esa razón es tan importante que en economía fiscal no se concentren únicamente en el tamaño del déficit fiscal, sino vean cuál es la relación que existe con el tamaño del Producto Interno Bruto. Eso es especialmente cierto en una economía como la boliviana, porque en nuestra economía lo que ocurre es que gran parte de las actividades tienen que ver con el Estado, ¿no? Poblaciones enteras, por ejemplo, Trinidad y Cobija, dependen del gasto que pueda hacer la gobernación, el municipio y la universidad, frente al hecho de que en abril no se han pagado los impuestos, la actividad económica prácticamente se ha reducido a cero, no se están pagando sueldos en estos tres niveles. Lo que va a ocurrir es que en breve, en Trinidad, en Cobija, en varios municipios, lo que van a empezar es a haber problemas, ¿no? Y problemas muy complicados. Entonces, el frenar la economía no es lo más aconsejable. Ahora, ahí hay un arte, ¿no? Porque cuando bajan los ingresos, la primera reacción es tratar de reducir el gasto, ¿no? Pero eso es tremendamente complicado y ahí se necesita mucho expertise para manejar esto, ¿no? Bien, entonces, con eso habríamos acabado esta parte. Como es costumbre en nuestra clase, lo que vamos a hacer ahora es abrir un espacio para que podamos responder preguntas relacionadas a lo que hemos expuesto, ¿no? Para ello, lo que voy a pedirles es que levanten la mano, por favor, o si, digamos, no están pudiendo ubicar el botoncito, por el chat, indíquenme que desean realizar una pregunta para que pueda proceder a abrir el micrófono. Entonces, adelante, mis compañeros, ¿quién desea participar? Bien, vamos a empezar con Anaís Pereira. Muy bien, Anaís, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches, licenciado. Más que pregunta, era un comentario. Estuve viendo el libro de Stiglitz y hablaba justamente de esto de los déficits. Y da un ejemplo interesante de cuándo puede ser conveniente endeudarse, tomando en cuenta que si aumenta la deuda pública, el Estado va a incurrir más en intereses. Entonces, uno se hace esa pregunta, ¿no? Y da un ejemplo casero, se podría decir, que por ejemplo puede ser conveniente endeudarse cuando uno va a financiarse una carrera un- o también puede ser un proyecto industrial y eh, eso va a ser bueno porque va a aumentar el capital humano o infraestructura. Y en el libro también hay el ejemplo de que puede ser inconveniente endeudarse en situaciones como, por ejemplo, para financiar proyectos que nunca se terminan o para financiar, bueno, en el libro lo dice así, ¿no? Sueldos de funcionarios públicos. Y también recalca que el Estado debe endeudarse más, bueno, si se endeuda más y no puede devolver cómodamente esa deuda, obliga a que suban sus impuestos, los impuestos y eso conlleva a una reducción del nivel de vida. Ese Así, era mi así. comentario. Muchas gracias, Anaís. Yo creo que en realidad eso nos muestra con claridad precisamente lo que estamos hablando, ¿no? En realidad, Joseph Stiglitz es precisamente un autor muy conocido respecto a lo que significa el manejo del déficit fiscal y coincide precisamente con lo que habíamos expuesto en el sentido de que para qué vas a utilizar la deuda, ¿no? Si la deuda, como él bien indica, lo utilizas para el pago de sueldos y salarios o para aumentar esos sueldos, lo que va a ocurrir es que al final esa deuda va a ser insostenible, pero si esa deuda lo pones en inversión, entonces eso va a generar más réditos, ¿no? Ahora, ¿qué precisamente, y ahí
yo invito siempre al debate, ¿qué entiendes por inversión productiva? Eso en el Estado es tremendamente complicado de hacer, ¿no? Vamos a ver en clases ulteriores por qué esto es así, pero para darles simplemente un adelanto, por ejemplo, cuando construyes una escuela, ¿no? ¿Eso es inversión productiva o no? La lógica te indica que ¿no es cierto? Porque no es que a la escuela pública van a ir, los estudiantes van a pagar. Pero si uno lo piensa en términos de capital humano, lo que va a lograr es que una población más educada, mejor formada, va a tener una mayor productividad y eso tiene una incidencia en el mediano plazo. No, lo propio ocurre y no hay que entrar ahora en el debate con la salud, ¿cierto? Porque no vamos a negar que hay fuertes problemas relacionados a la salud actualmente, ¿no? Ahí se podría criticar por qué en todos estos años no se ha invertido más en salud. La verdad que a mí me parece un debate muy interesante y que hay que irlo trabajando porque eso forma parte precisamente de esta eh, situación que estamos viviendo. Pero en fin, vamos ahora a dar la palabra, por favor, a Carlos Alberto Patiño. Carlos, tu comentario o pregunta, por favor. Bueno, licenciado. Bueno, es un comentario y una pregunta también al final respecto a toda la situación que está pasando. No sé si me escuchan bien. Sí, 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 correcto, lo escuchamos. Ya. Bueno, primeramente respecto a las medidas que se están tomando actualmente, respecto, por ejemplo, al tema de créditos del sistema financiero, que me parece que son bastante desacertadas respecto a que, bueno, como todos sabemos, a partir del mes de junio ya van a empezar a coser lo que eso no tendrían que pagar las deudas, ¿no? Después de todo este parón económico que hemos tenido. Es decir, no se les ha corrido hace un mes, 2 meses más o menos de la actividad económica que no había y ahora sí se les está pidiendo pagar. O sea, no los ha ahorcado en su momento, pero los va a ahorcar ahora, ¿no? Una pésima medida que me parece ahí, licenciado. Respecto a todo esto, porque igual mi pregunta iba sobre todo, también se han tomado medidas respecto al tema de los impuestos, ¿no? Es decir, sobre todo en el tema específico del IUE, que era lo que más aporta a nuestro Tesoro General de la Nación, se van a reprogramar pagos y habíamos visto, licenciado, en las presentaciones que los impuestos son una pieza clave de lo que es el resultado del presupuesto. Esto, licenciado, de alguna otra manera, retrasar los pagos o retrasar los ingresos que tiene un Estado podría acelerar el proceso de que no sea sostenible una deuda. Gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias. A ver, respecto al primer comentario en relación al pago y a la vuelta de pagos en junio, bueno, es un error, ¿no? Yo coincido contigo, Carlos. Lo que pasa es que en estos momentos la actividad económica ha descendido fuertemente. Eso quiere decir que no tenemos los ingresos suficientes para cubrir el consumo y menos para pagar deudas. Entonces, ahí, en mi opinión, el espíritu del proyecto de ley original es el que se debió haber respetado, es decir, que mientras dure la pandemia, no se paguen los créditos y estos incluso tengan un margen de negociación de 6 meses. Ahora, también hay que entender, y con esto no quiero que se lleven la impresión de que es una fórmula fácil, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no se olviden que son entidades de intermediación financiera. Lo que hacen los bancos es manejar el dinero que nosotros les entregamos, ¿no? Ahí no tienen que olvidar que se juega con los plazos y se juega con los momentos, ¿no? A ver, para explicarles, digamos, un poquito los secretos de la banca, si es que en algún momento ustedes quieren ser banqueros, ¿no? Así funciona. Tengo 10 personas, cada una me da a 100 bolivianos, entonces tengo 1000. Y agarro esos 1000 y los presto, ¿no? A una tasa, digamos, del 10%. A fin de año voy a tener 1100. Pero ¿dónde está el secreto? Que todos los que me han entregado ese dinero no vayan a retirar su dinero toditos al mismo tiempo, sino que vayan de poco en poco y en general más bien traten de mantener su dinero en la banca. Por eso hay tanta propaganda
para que mantengas tu dinero, para que manejes tu dinero por la banca. Lo que ocurre es que si también ese plazo se extiende demasiado, no hay el flujo de devolución de préstamos. Entonces puede ocurrir que en determinadas circunstancias la gente se asuste. Y si la gente se asusta, lo que va a hacer es ir y retirar su dinero precisamente todos al mismo tiempo y la banca no va a tener. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Que en mi opinión se podría solucionar si es que se abren ventanas de crédito directo a los bancos a baja tasa de interés, ¿no es cierto? Que en el fondo es emisión monetaria nomás, ¿no es cierto? Y es algo que el Banco Central se resiste a hacer. Lo que pasa es que estamos en una situación muy, muy especial, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado también, Alberto, tú le das en el clavo. El gran problema que se tiene actualmente es que uno de los lados de la ecuación son los ingresos. Desde mi punto de vista, por ejemplo, haber cerrado completamente impuestos nacionales a mediados de marzo y recién reabrir el 5 de mayo va a pasar una factura, ¿no? Y es una factura, por si acaso, muy, muy, muy cercana, ¿no? Para darles un ejemplo, ¿no? Las transferencias por coparticipación tributaria, comparando los meses de abril y marzo, caen en un 77%. ¿Por qué les digo que caen en un 77% y por qué es importante, por qué es cercano? Porque eso ha hecho que varias entidades públicas no tengan ni siquiera para pagar sueldos. Y ahí ya ustedes pueden darse cuenta ahora con el conocimiento que han adquirido, qué significa eso. Porque bueno, se puede decir, bueno, no es justo que cobren sueldos porque no han trabajado. Está bien, eso puede ser un razonamiento. Pero si no cobras sueldo, lo que va a ocurrir es que la demanda agregada va a caer. Si la demanda agregada cae, las empresas también tienen problemas en su funcionamiento, ¿no? Por esa razón es que ahora el 5 de mayo se ha vuelto a abrir impuestos nacionales y por esa razón también es que se va a levantar parcialmente la cuarentena. Bueno, eso de lo parcial en Bolivia, la verdad, siempre ha sido muy difícil de entender. Por eso de nuevo les digo, o sea, más allá de la retórica, más allá de lo que uno sienta o crea, siempre hay que ver la realidad, ¿no? El día lunes, por ejemplo, los comerciantes del Alto han anunciado que van a volver a trabajar con medidas de seguridad. El transporte también ya quiere volver a trabajar. Ahora ustedes podrían decir, pero no se tiene que hacer eso porque tenemos que cuidarnos. De acuerdo, yo por ejemplo yo soy un militante de que la cuarentena debería extenderse a mayo e incluso junio deberíamos hacer como cuarentena. ¿Por qué razón? Porque nuestros sistemas médicos no van a resistir si todos nos enfermamos, ¿cierto? Pero ojo, eso es desde el punto de vista teórico. Si, digamos, la familia depende del ingreso, por ejemplo, de los minibuses, de los choferes, ¿qué van a hacer durante 2 meses? Por esa razón, yo he planteado de que estos bonos deberían ser más grandes y deberían establecerse por un periodo mucho mayor de tiempo, ¿no es cierto? ¿Eso es poner en una situación muy complicada al sector público? Sí, es una situación tremendamente complicada, pero eso hay que irlo diseñando en el tiempo, pero yo en esencia coincido con lo que tú dices, Alberto, ¿no? Bien, a ver, antes de cederle a la palabra a Viveca Bravo, quiero comentar lo que dice Walter Bolaños en el chat, que nos dice, a consecuencia de esta recesión en nuestro país, el incremento salarial no debería darse y qué efecto esto tendrá en el consumo, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que sí debería darse. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa es que si no se da el incremento salarial, dado que hay un proceso de inflación mínimo, etcétera, todo lo que ustedes quieran, pero lo que va a ocurrir es que el poder adquisitivo del salario va a caer. Al caer el poder adquisitivo del salario, lo que va a ocurrir es que el consumo va a caer. Si el consumo cae, los ingresos de las empresas también van a caer. Ahora, esto es especialmente cierto en Bolivia, ¿no? ¿Por qué es especialmente cierto? Porque en Bolivia, a ver, para que tengan una idea de cómo funciona la estructura del empleo, lo voy a simplificar, ¿no? El 20% de las empresas, en términos de tamaño, generan el 80% del empleo. Es decir, el 80% del empleo es generado
por actividades ligadas al autoempleo o a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esas empresas no existen en el aire, no es que hay unas empresas ahí como que están funcionando. No. Son las empresas que ustedes ven todos los días en las calles. Son los restaurantes, son los puestos de salchipapas, son los vendedores, en fin, es la tucumana de la esquina. Todas esas son las microempresas, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre en una situación como esta es que cualquier cambio, por más pequeño que sea, esto funciona como el efecto mariposa, ¿no? A ver, un poquito para hacerles un paréntesis, el efecto mariposa se refiere a que el batir de una mariposa en el otro lado del mundo genera una tormenta en este lado del planeta, ¿no ve? Pero eso es en la acepción de Hollywood, ¿no? En realidad, el efecto mariposa fue descubierto hace más o menos unos 20 años y ocurría de la siguiente manera, ¿no? Era algo así como que una computadora hacía cálculos en el tiempo, precisamente meteorológicos, pero ocurría que si en la primera secuencia, en el número más chiquitito, digamos en el 10.3456, en vez de 6 le pones un 7. A medida que va aumentando el cálculo, lo que ocurre es que el error se hace cada vez más grande. Entonces, si tú comparas la estimación original con la del error, vas a notar que es enteramente diferente. Esta teoría del efecto mariposa es la que precisamente pasa en países como Bolivia. Tú dejas de dar el incremento salarial, te ahorras unos pesos en el sector público, pero al otro lado eso quiere decir que cientos de empresas van a caer porque dependían precisamente de esos ingresos que se van a dar, ¿no es cierto? Y en una situación como la actual es mucho más complicado, que no debemos olvidar que muchas empresas están cerrando precisamente por la situación de aislamiento necesario desde mi punto de vista, pero hay que hacer medidas interesantes, ¿no? Bien, Viveca Bravo, le daremos la palabra. Ok, adelante, Viveca, con tu pregunta o comentario. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo Buenas noches. está? Mi pregunta era, ya que nos hablaba sobre las políticas fiscales y nos decía que una alternativa para combatir el déficit sea la emisión de dinero, depende, digamos, de la economía. ¿Eso qué pasaría, digamos, en las economías? Digamos, en la nuestra, hemos visto en el caso de la bolivianización, digamos que en la economía podría hacerse este incremento de la emisión de dinero, que digamos tendría que verse si los factores de la inflación esto afectaría y todo eso. Pero ¿qué pasaría en las economías como Ecuador y Salvador, que adoptaron en el año 2001, creo, Ecuador o Salvador adoptaron el dólar como moneda única? ¿Qué pasaría con sus políticas fiscales? Esa era mi pregunta, licenciado. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. A ver, ah, en el caso de Ecuador y Salvador y las economías que en general presentan una alta dolarización están fritos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en una economía dolarizada se renuncia a la política monetaria y por ende se renuncia a la política fiscal, ¿no? En realidad, en los hechos, lo que ocurre es que cuando mantienes un esquema de dolarización, lo que tienes que hacer es mantener déficits fiscales bajos. No hay espacio para la política fiscal porque ahí tienes fuertes problemas de financiamiento. Es precisamente lo que le está ocurriendo actualmente a Ecuador. Ecuador depende su presupuesto de los ingresos por petróleo y por otras exportaciones, ¿no? Entre ellas su industria camaronera es fuerte. En realidad, y para entrar y hilar un poquito más fino, en realidad el gran mercado de los camarones ecuatorianos es China, es Asia. Entonces notarán que el asunto se les ha puesto color hormiga, ¿no? Porque el precio del petróleo de los $60 con que habíamos empezado el año ha caído a los $10, $15 y hemos tenido un registro negativo un día. Entonces, los contratos de petróleo están cayendo, hay fuertes descensos y bueno, en estos momentos, digamos, nadie quiere viajar a China, ¿no? O sea, por obvias razones, eso está haciendo que sus exportaciones caigan. Entonces, lo que ha ocurrido con
con Ecuador es que han tenido un apoyo crediticio del Fondo Monetario Internacional bajo la modalidad de stand-by. Creo que van a llegar a los 10.000 millones de dólares, ¿no? Pero esto es claramente insuficiente. Si ustedes quieren, el gran problema de la dolarización es que empiezas a trabajar con dinero de verdad, ¿no? A ver, un poquito para meterme en un campo que no es de mi incumbencia, pero para entenderles un poco, ¿no? Cuando tú manejas el Estado y controlas tu moneda, hay un rango en el cual puedes emitir dinero, ¿ya? Y eso lo puedes hacer en la medida en que la gente, por ponerlo de alguna manera, no se da cuenta que estás emitiendo dinero, ¿no? En cierto sentido es algo así como la ilusión monetaria keynesiana, ¿no? Y funciona, ¿no? No quiero decirles, el punto está que funciona hasta cierto punto, ¿no? Si se te pasa la mano, bueno, aparece la inflación, la gente se da cuenta que estás jugando con la plata, ¿no? Cuando asumes un esquema de dolarización, asumes la relación unidad de exportación por dólar. Entonces, cada vez que quieres conseguir dólares, tienes que entregar unidades de exportación. Y esa es la parte complicada que tienes, ¿no? A los Estados Unidos eso les viene muy bien, porque por darles una idea, un billete de $100, a ellos producirlo les cuesta 14 centavos de dólar. Pero ese billete de $100 lo cambian por unidades de exportación, porque todo el mundo quiere tener dólares, ¿no? Ese es uno de los aspectos más negativos de haber roto el acuerdo de Bretton Woods. Y en mi opinión, debería ser el punto a partir del cual se reestructure toda la ingeniería del Fondo Monetario Internacional si es que no queremos entrar en depresión mundial. En mi opinión, la depresión mundial ya está acá. Las tasas de crecimiento en 2020 en el mundo van a ser muy fuertes y necesariamente se va a tener que salir por un tema como el que estoy planteando y es algo que está discutiendo en el mundo. Pero en realidad mi respuesta en concreto es que tanto en el Ecuador como en El Salvador se presentan este tipo de situaciones, ¿no? Bien, ahora vayamos con el comentario de Nidria Stephanie, creo que es, ¿no? Acá está. Muy bien, Nidria, tienes la palabra. Adelante, por favor. Oh, creo que ya no está. Nidria, ¿estás en línea? Bueno, creo que no está. Bien, dado lo avanzado de la hora, yo les pediría que continuemos con la sesión de preguntas para la siguiente clase. La siguiente clase ya vamos a entrar a un análisis de la política fiscal en una economía cerrada mediante el uso del modelo ISLM. Nidria, ¿estás en línea? A ver, con eso cerraremos nuestra clase. Ok. Creo que tienes un problema con tu micrófono, ¿no? Ya, está bien. La siguiente, por favor. Ok. Bien, mis compañeros, entonces nos veríamos el día sábado en nuestra clase. Les agradezco mucho que hagan el esfuerzo de que nos podamos conectar. Simplemente como anuncio comercial, la misma clase vamos a ponerlo en YouTube para aquellos compañeros que no hayan podido asistir, ¿no? Dado nuestro cronograma, me gustaría que el sábado o el siguiente jueves, por favor, discutamos el primer parcial, ¿ya? La idea, por si acaso, no es estresarlos ni nada. Hay que comprender que esta es una situación complicada la que estamos viviendo y tenemos que adaptarnos, tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces, no va a ser un examen complicado. Yo creo que podríamos utilizar alguna de las herramientas que ahora están en boga para que podamos dar un examen sobre la materia avanzada. Pero todos esos detalles, por favor, si no es el sábado, los discutiremos el siguiente jueves, ¿no? A todos ustedes, quedo muy agradecido por su presencia y nos veríamos el siguiente sábado, por favor. Gracias.